¿Qué hizo que Adolf Hitler se diferenciara de otros dictadores y por qué su régimen provocó consecuencias tan devastadoras? La respuesta no está en una sola decisión, sino en la combinación de fanatismo ideológico, propaganda, violencia estatal y ambiciones expansionistas que transformaron a Alemania y llevaron a Europa hacia la guerra y el genocidio. En este documental analizaremos cómo ocurrió este proceso. Antes de continuar, dinos, ¿desde qué país nos estás viendo? Pero hay una cuestión aún más inquietante. Hitler no llegó al poder destruyendo el sistema político desde fuera. Aprovechó una democracia debilitada, una profunda crisis económica, el miedo al comunismo y el descontento provocado por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Su ascenso fue gradual y utilizó mecanismos legales antes de eliminar libertades y perseguir opositores. Comprender este proceso revela cómo una sociedad puede perder sus instituciones paso a paso. Lo que ocurrió después demuestra por qué este régimen adquirió una dimensión especialmente destructiva. Hitler no se limitó a gobernar mediante órdenes y represión. Buscó transformar la educación, la cultura, la prensa, las instituciones y hasta la vida privada según una ideología racista y totalitaria. Millones de personas quedaron expuestas a una propaganda constante, mientras la violencia contra los opositores aumentaba. Ese control se consolidó después del incendio del Reichstag en febrero de 1933, cuando el gobierno utilizó la crisis para suspender derechos fundamentales y ampliar la persecución política. Semanas más tarde, la ley habilitante permitió al gabinete aprobar leyes sin intervención parlamentaria. Así, las instituciones fueron vaciadas desde dentro mientras la dictadura avanzaba. Lo inquietante es que la represión no fue improvisada. Pronto surgió un sistema organizado de terror estatal. El terror estatal se convirtió en una herramienta decisiva para destruir cualquier resistencia. La Gestapo persiguió a opositores, las SS ampliaron su poder y los primeros campos de concentración fueron utilizados inicialmente para encarcelar a adversarios políticos. Al mismo tiempo, el régimen presentaba una imagen de orden, recuperación y unidad nacional. Esa contradicción fue fundamental, mientras una parte de la población veía estabilidad. Aquí aparece una diferencia fundamental frente a muchas dictaduras. El régimen no buscaba solamente conservar el poder, sino reorganizar la sociedad según una visión racial extrema. Las leyes de Nuremberg de 1935 privaron a los judíos de derechos fundamentales y establecieron categorías legales basadas en ascendencia. La discriminación dejó de ser únicamente propaganda o violencia callejera para convertirse en política oficial. Ese paso abrió el camino hacia una persecución cada vez más radical. La transformación también alcanzó a quienes no pertenecían a las organizaciones del régimen. Sindicatos independientes fueron eliminados, partidos políticos prohibidos y numerosas asociaciones quedaron sometidas al control estatal. En las escuelas, los contenidos educativos fueron modificados para difundir racismo y obediencia al Führer. La dictadura pretendía influir desde la infancia hasta la vida adulta. Sin embargo, controlar instituciones no bastaba. Para dominar esa percepción, el régimen convirtió la propaganda en una presencia constante. Bajo la dirección de Joseph Goebbels, la radio, el cine, la prensa y los grandes actos públicos difundieron mensajes cuidadosamente coordinados.
Hitler fue presentado como el líder capaz de restaurar Alemania y superar la crisis. Pero aquella imagen ocultaba la represión y la exclusión crecientes. La propaganda no actuaba sola, funcionaba junto con la censura, la vigilancia y el miedo a disentir. Sin embargo, sería un error explicar la consolidación del régimen únicamente por la propaganda. También influyeron la reducción del desempleo, el rearme, las obras públicas y una política exterior que muchos alemanes interpretaron como una recuperación del prestigio perdido. Esos avances aparentes tuvieron costos ocultos: militarización, endeudamiento, represión y preparación para la guerra. La combinación de apoyo, conformismo y miedo permitió que el sistema se fortaleciera. La política exterior reveló otra característica decisiva del proyecto de Hitler. La expansión territorial no era una simple estrategia diplomática, sino parte central de su visión ideológica. El rearme alemán, la remilitarización de Renania y la anexión de Austria mostraron una voluntad creciente de alterar el equilibrio europeo. Cada éxito, sin una respuesta militar inmediata, fortaleció al régimen. Pero detrás de esas victorias políticas avanzaba un objetivo mucho más peligroso. Ese objetivo estaba relacionado con la conquista de territorio en Europa Oriental, presentada por la ideología nazi como una lucha por el llamado espacio vital. No se trataba únicamente de ocupar tierras. El proyecto implicaba someter, expulsar y explotar a poblaciones consideradas inferiores por el régimen. La guerra futura estaba vinculada desde el principio con una visión racial extrema. Por eso, comprender la expansión militar exige analizar también los planes de dominación. En septiembre de 1939, la invasión de Polonia convirtió esas ambiciones en una guerra europea. Alemania atacó desde el oeste y, semanas después, la Unión Soviética ocupó territorios orientales conforme a los protocolos secretos del Pacto Germano-Soviético. La campaña militar fue rápida, pero la ocupación reveló objetivos que iban mucho más allá de derrotar a un ejército enemigo. Desde los primeros meses comenzaron ejecuciones, expulsiones y políticas de persecución contra la población civil. La ocupación de Polonia mostró cómo la guerra y la ideología podían funcionar como partes de un mismo proyecto. Intelectuales, dirigentes comunitarios y miembros de la resistencia fueron perseguidos, mientras la población judía era concentrada progresivamente en guetos bajo condiciones extremas. El régimen buscaba reorganizar territorios y poblaciones según criterios raciales. Esta unión entre conquista militar, administración estatal y persecución sistemática marcaría una diferencia. Las victorias militares de 1940 aumentaron todavía más el prestigio de Hitler dentro de Alemania. Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia fueron derrotados u ocupados en pocos meses, creando la impresión de que el régimen era prácticamente invencible. Sin embargo, esa expansión también multiplicó los territorios sometidos a explotación, represión y violencia. Cuanto mayor era el dominio alemán en Europa, más personas quedaban expuestas a las políticas raciales. Pero las victorias de 1940 también alimentaron una peligrosa confianza dentro de la dirección alemana. Hitler llegó a creer que podía imponer su voluntad mediante campañas rápidas y decisiones personales cada vez menos cuestionadas. El éxito militar reforzó el culto al líder y debilitó las voces críticas dentro del sistema.
Esta concentración extrema de autoridad fue otra característica decisiva del régimen. Cuando las derrotas comenzaron, en junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética llevó esa combinación de guerra, ideología y violencia a una escala todavía mayor. La Operación Barbarroja no fue concebida como una campaña militar convencional. El régimen presentó el conflicto como una guerra de exterminio contra enemigos políticos y raciales. Detrás del frente, unidades especiales realizaron asesinatos masivos de judíos, funcionarios soviéticos y otros civiles. La radicalización avanzaba junto con los ejércitos alemanes. Los asesinatos masivos cometidos tras la invasión soviética muestran hasta qué punto el régimen había convertido su ideología en una maquinaria de persecución organizada. Los Einsatzgruppen, apoyados por otras unidades y colaboradores locales, fusilaron a comunidades enteras cerca de sus lugares de residencia. Estas matanzas no fueron excesos aislados del campo de batalla. Formaban parte de políticas criminales impulsadas por las autoridades. A finales de 1941 y comienzos de 1942, la persecución contra los judíos europeos entró en una fase aún más sistemática y letal. Deportaciones, trabajos forzados, hambre, fusilamientos y centros de exterminio formaron parte del proceso que hoy conocemos como Holocausto. La Conferencia de Wannsee coordinó aspectos administrativos de la llamada solución final. El crimen dependió de organismos estatales, fuerzas policiales, transportes. Esta dimensión burocrática ayuda a comprender por qué el régimen de Hitler fue especialmente destructivo. La persecución no dependía solamente de discursos fanáticos o de la violencia de grupos aislados. Ministerios, empresas, ferrocarriles, policías y administraciones participaron en distintos niveles del sistema criminal. Documentos, órdenes y registros facilitaron deportaciones, confiscaciones y asesinatos masivos. La modernización del Estado fue utilizada para organizar una política. Sin embargo, afirmar que todos los alemanes apoyaban de la misma manera al régimen sería históricamente incorrecto. Existieron opositores políticos, religiosos, militares y ciudadanos que resistieron, ayudaron a perseguidos o rechazaron determinadas políticas, aunque enfrentaron enormes riesgos. También hubo indiferencia, adaptación, miedo y colaboración. Esta diversidad de conductas es esencial para comprender la dictadura. El terror limitaba la resistencia. La concentración de poder también transformó la forma en que se tomaban decisiones militares. Hitler intervino cada vez más en las operaciones, rechazó retiradas y exigió mantener posiciones incluso cuando la situación era insostenible. Generales y funcionarios podían competir por interpretar o anticipar sus deseos, creando un sistema marcado por rivalidades y falta de coordinación. Cuando Alemania comenzó a sufrir derrotas decisivas, esta estructura dificultó corregir errores. La derrota alemana en Stalingrado, a comienzos de 1943, destruyó la imagen de una expansión militar imparable. Cientos de miles de soldados del eje murieron, resultaron heridos o fueron capturados durante la campaña. Para el régimen, admitir la magnitud del desastre significaba reconocer que la guerra podía perderse. La propaganda presentó el sacrificio como heroísmo, mientras exigía una movilización aún mayor de la sociedad. Así, frente al fracaso. Tras Stalingrado, la distancia entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana se hizo cada vez más evidente. Los bombardeos aliados
destruyeron barrios, industrias e infraestructuras, mientras crecían las pérdidas militares y la escasez de recursos. Aún así, el régimen exigía obediencia y nuevos sacrificios. Reconocer errores podía interpretarse como deslealtad. Esta incapacidad para aceptar límites revela otro rasgo decisivo. A medida que la guerra se volvía desfavorable, Hitler concentró todavía más las decisiones en su entorno y rechazó cualquier solución que implicara abandonar sus objetivos. El atentado del 20 de julio de 1944, organizado por militares y civiles alemanes, fracasó y provocó una represión brutal contra opositores reales o sospechosos. Miles fueron detenidos y numerosos condenados a muerte. La respuesta del régimen al atentado de 1944 mostró hasta dónde podía llegar un sistema construido alrededor de la obediencia absoluta. La persecución no se limitó a los participantes directos. Familiares, conocidos y personas vinculadas a los sospechosos también sufrieron represalias. Los juicios fueron utilizados como instrumentos de humillación y castigo. Mientras los ejércitos enemigos avanzaban hacia Alemania, la autoridad de Hitler. En los últimos meses de la guerra, la distancia entre las órdenes de Hitler y la situación real del país se volvió extrema. Ciudades destruidas, millones de desplazados, escasez de alimentos y ejércitos agotados mostraban que la derrota era inevitable. Sin embargo, el régimen continuó movilizando adolescentes y hombres mayores mediante el Volkssturm. La decisión de prolongar la resistencia, aún sin posibilidades reales de victoria, aumentó el sufrimiento de soldados. La destrucción de Alemania no llevó a Hitler a modificar sus objetivos. En marzo de 1945, ordenó destruir infraestructuras que pudieran ser utilizadas por los aliados, una medida conocida como Decreto Nerón. Aunque la orden no fue aplicada por completo, reveló hasta qué punto la continuidad de la guerra estaba por encima de las necesidades de la población. El régimen que prometía restaurar la grandeza alemana terminaba dispuesto a sacrificar recursos. En abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas cercaban Berlín y los aliados occidentales avanzaban desde el oeste, el aparato del régimen seguía castigando a quienes intentaban rendirse, desertar o expresar dudas sobre la victoria. Tribunales militares y unidades del partido participaron en ejecuciones durante las últimas semanas. Esta violencia final demuestra una característica central del sistema. Incluso frente al colapso, preservar la obediencia ideológica. Cuando Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, el sistema político construido alrededor de su autoridad estaba en pleno colapso. Berlín era escenario de combates devastadores. Millones de personas habían muerto y gran parte de Europa estaba destruida. Su muerte no terminó inmediatamente la guerra ni el sufrimiento, pero simbolizó el fracaso de un proyecto basado en expansión, racismo y violencia. El régimen que prometía un futuro de grandeza dejó detrás ruinas. La capitulación alemana de mayo de 1945 puso fin a la guerra en Europa, pero no cerró las consecuencias del régimen. Millones de desplazados buscaban regresar a sus hogares. Numerosas ciudades estaban destruidas y los sobrevivientes de campos y persecuciones enfrentaban pérdidas irreparables. Al mismo tiempo, los aliados comenzaron a reunir documentos, testimonios y pruebas sobre los crímenes cometidos. Comprender la dimensión de aquel sistema exigía investigar. Los juicios de Nuremberg
permitieron examinar públicamente parte de la estructura criminal del régimen. Altos dirigentes fueron acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Documentos y testimonios demostraron que muchas políticas de persecución y conquista habían sido planificadas desde organismos estatales. El proceso no juzgó a todos los responsables. Las pruebas reunidas después de la guerra también mostraron que Hitler no gobernó mediante una administración perfectamente ordenada. El régimen estaba lleno de organismos rivales, competencias superpuestas y funcionarios que luchaban por obtener influencia. Esa aparente desorganización no redujo su capacidad destructiva. Al contrario, muchos subordinados radicalizaron políticas para anticipar los deseos del líder. Este funcionamiento ayuda a explicar por qué la figura de Hitler no puede estudiarse únicamente como la historia de un individuo con poder absoluto. Su autoridad dependió de instituciones, dirigentes, funcionarios, militares y ciudadanos que actuaron por convicción, interés, miedo u oportunismo. Sin esa participación, muchas políticas no habrían alcanzado semejante escala. Analizar estas responsabilidades evita una explicación demasiado simple. Comparar a Hitler con otros dictadores exige reconocer semejanzas y diferencias sin convertir la historia en una competencia de atrocidades. Muchos regímenes autoritarios utilizaron propaganda, censura, violencia política, prisiones y culto al líder. Sin embargo, el régimen nazi combinó esos mecanismos con una ideología racial aplicada mediante el Estado, una guerra de conquista continental y un programa de genocidio. Fue esa interacción entre objetivos ideológicos. Otra diferencia importante fue la velocidad con la que Alemania pasó de una democracia constitucional a una dictadura total. En pocos meses de 1933, derechos fundamentales fueron suspendidos, opositores encarcelados, sindicatos destruidos y partidos políticos eliminados. Pero esta transformación no ocurrió sin antecedentes. Crisis económicas, violencia política, miedo social y pérdida de confianza en las instituciones habían debilitado la República de Weimar. La experiencia alemana demuestra que las instituciones democráticas pueden existir formalmente y, aún así, quedar debilitadas cuando sectores políticos aceptan destruir límites legales para alcanzar objetivos inmediatos. Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg dentro del marco constitucional. Sus aliados conservadores creyeron que podrían controlarlo. El cálculo resultó desastroso. Una vez dentro del gobierno, el régimen utilizó crisis y violencia. El culto a Hitler también desempeñó un papel decisivo. La propaganda construyó la imagen de un líder excepcional, presentado como intérprete de la voluntad nacional y responsable de los éxitos del país. Esta representación permitió atribuir problemas a subordinados mientras se protegía durante años la imagen del Führer. Cuando una sociedad concentra expectativas políticas en una figura considerada infalible, cuestionar decisiones puede convertirse en una forma de traición. Pero la propaganda solo era eficaz porque se apoyaba en transformaciones reales, expectativas sociales y prejuicios que ya existían. El régimen explotó el resentimiento por la derrota de 1918, el antisemitismo, el temor al comunismo y la crisis económica. Después, presentó respuestas simples y enemigos definidos para problemas complejos.
Esta estrategia permitió movilizar apoyo y justificar exclusiones. Estudiar ese proceso muestra cómo los discursos extremistas pueden convertir frustraciones. La persecución tampoco comenzó directamente con los centros de exterminio. Avanzó mediante etapas: discursos de odio, exclusión social, discriminación legal, confiscaciones, segregación, deportaciones y asesinatos masivos. Cada fase modificó los límites de lo que las instituciones y parte de la sociedad aceptaban o toleraban. Comprender esta progresión es fundamental porque demuestra que los crímenes de masas requieren procesos, decisiones y participación. Por esa razón, estudiar a Hitler únicamente como un personaje monstruoso y excepcional puede ocultar una lección esencial. Sus decisiones fueron determinantes, pero el régimen necesitó estructuras administrativas, fuerzas de seguridad, recursos económicos, propaganda y colaboración para ejecutar sus políticas. La historia se vuelve más útil cuando analiza esos mecanismos. Así podemos comprender no solo quién ordenó los crímenes, sino cómo un Estado moderno. La escala de destrucción provocada por el régimen también estuvo relacionada con la capacidad industrial y administrativa de un Estado moderno. Ferrocarriles, registros, ministerios, empresas y fuerzas de seguridad fueron utilizados para conquistar territorios, explotar trabajadores y organizar deportaciones. La tecnología no causó los crímenes por sí misma, pero permitió ampliar su alcance. Esta realidad plantea una pregunta inquietante. La respuesta obliga a mirar más allá de Hitler. Ningún líder puede vigilar ciudades, administrar territorios ocupados, organizar ejércitos o perseguir a millones de personas sin estructuras que ejecuten sus decisiones. El régimen funcionó porque diferentes sectores participaron, colaboraron, obedecieron o decidieron guardar silencio. Las responsabilidades no fueron iguales, pero comprender esos niveles de participación permite analizar cómo una dictadura. También es necesario evitar otra simplificación: creer que todos los seguidores del régimen actuaban por las mismas razones. Algunos compartían plenamente la ideología, otros buscaban beneficios profesionales, temían las consecuencias de resistir o simplemente se adaptaban a las nuevas condiciones. Estas diferencias no eliminan responsabilidades, pero ayudan a comprender cómo funcionó el sistema. Una dictadura puede consolidarse cuando combina fanatismo. El caso de Hitler demuestra además que una política exterior agresiva puede fortalecer temporalmente a una dictadura. Cada éxito diplomático o territorial fue presentado como prueba de que el líder había restaurado el poder alemán. Las victorias iniciales reforzaron esa imagen, pero el expansionismo exigía nuevas conquistas y aumentaba los riesgos. Cuando la guerra cambió de rumbo, el régimen quedó atrapado en una lógica que impedía reconocer límites. Esa incapacidad para aceptar límites estuvo relacionada con la propia ideología del régimen. La historia era presentada como una lucha permanente entre pueblos y razas, donde la victoria justificaba la dominación y la derrota amenazaba la existencia nacional. Bajo esa visión extrema, negociar, retroceder o reconocer errores podía considerarse una traición. El resultado fue una política cada vez más desconectada de la realidad militar. Millones continuaron expuestos a la violencia. Por eso,
La diferencia histórica no puede reducirse a la personalidad de Hitler, ni a una supuesta capacidad extraordinaria para controlar multitudes. Su poder surgió de la interacción entre crisis políticas, instituciones debilitadas, violencia, propaganda, prejuicios existentes y decisiones tomadas por personas concretas. El régimen convirtió esas condiciones en un proyecto de transformación racial y expansión territorial. Comprender esa combinación es más importante que buscar explicaciones. La comparación con otras dictaduras también debe hacerse con rigor. Hubo regímenes responsables de represiones, deportaciones, guerras y asesinatos masivos en diferentes épocas y lugares, pero cada caso tuvo contextos, objetivos y estructuras particulares. En Alemania, la combinación de antisemitismo racial, conquista territorial, eliminación de opositores y genocidio ocupó un lugar central en el proyecto político. Analizar esa especificidad permite comprender la historia después de 1945. Documentos, testimonios de sobrevivientes, investigaciones judiciales y décadas de estudios históricos permitieron reconstruir con mayor precisión el funcionamiento del régimen. Ese conocimiento continúa ampliándose con nuevos archivos y debates académicos. Estudiar las pruebas es esencial, porque los crímenes históricos pueden ser manipulados, negados o utilizados con fines políticos. La investigación rigurosa permite enfrentar la desinformación. La memoria histórica no consiste solamente en recordar fechas, batallas o nombres de dirigentes. También exige escuchar a las víctimas, analizar las decisiones que hicieron posibles los crímenes y comprender las consecuencias de la indiferencia. Millones de vidas fueron destruidas por políticas que comenzaron con palabras, prejuicios y exclusiones antes de convertirse en persecución sistemática. Esa secuencia demuestra por qué defender la dignidad humana y los derechos fundamentales. A 10 bloques del final, queda una pregunta decisiva. ¿Qué enseñanza ofrece esta historia para el presente? La respuesta no está en afirmar que cualquier crisis producirá automáticamente una nueva dictadura, sino en reconocer mecanismos de riesgo, ataques contra instituciones, deshumanización de grupos, normalización de la violencia política y concentración extrema de poder pueden debilitar una sociedad. Estudiar el pasado permite identificar esas señales. Una de esas señales es la destrucción gradual de la confianza en las instituciones. Durante la crisis de la República de Weimar, millones de ciudadanos dejaron de creer que el sistema democrático pudiera resolver problemas económicos, políticos y sociales. Los extremistas aprovecharon esa frustración para presentarse como única alternativa. La lección histórica no consiste en culpar a una sociedad entera, sino en comprender que las democracias necesitan leyes respetadas. Otra señal fue la transformación de grupos humanos en enemigos colectivos. La propaganda nazi difundió durante años prejuicios y teorías conspirativas para justificar la exclusión de judíos y de otras personas perseguidas. Cuando un gobierno convierte diferencias étnicas, religiosas, políticas o sociales en amenazas absolutas, abre el camino hacia abusos cada vez mayores. La historia demuestra que la deshumanización no es solamente un lenguaje peligroso. También resulta fundamental comprender el papel de quienes ocupan posiciones de responsabilidad. Jueces, funcionarios, empresarios, militares,
Policías, médicos y profesionales enfrentaron decisiones concretas bajo la dictadura. Algunos resistieron, otros intentaron proteger a perseguidos, pero muchos colaboraron o adaptaron su trabajo a las exigencias del régimen. La historia muestra que las instituciones no actúan solas. La educación histórica cumple aquí una función esencial. Conocer los hechos mediante documentos, testimonios y estudios rigurosos permite distinguir la investigación de la propaganda y la evidencia de las teorías sin fundamento. También ayuda a comprender que los crímenes de masas no aparecen de manera repentina. Requieren decisiones, instituciones, colaboradores y procesos de radicalización. Estudiar esos mecanismos no significa vivir atrapados en el pasado. Entonces, ¿por qué Hitler fue diferente de muchos otros dictadores? No porque fuera el único gobernante autoritario que utilizó violencia, propaganda o represión. La diferencia estuvo en la combinación particular y devastadora de una ideología racial extrema, un Estado moderno movilizado para aplicarla, una guerra expansionista de dimensiones continentales y un proceso de genocidio sistemático. Esa combinación convirtió su régimen en uno de los ejemplos más estudiados, pero concentrar toda la explicación en Hitler también sería peligroso. Podría crear la falsa impresión de que basta con evitar la aparición de un individuo excepcionalmente fanático para impedir tragedias similares. La historia demuestra algo más complejo: instituciones debilitadas, prejuicios normalizados, dirigentes oportunistas, ciudadanos indiferentes y funcionarios obedientes pueden facilitar la expansión de políticas criminales. Por eso, comprender la dictadura es tan importante. La derrota militar destruyó el régimen, pero no eliminó automáticamente sus consecuencias. Sobrevivientes tuvieron que reconstruir sus vidas. Sociedades enteras enfrentaron desplazamientos y pérdidas. Y Europa quedó marcada por divisiones políticas y territoriales. Durante décadas continuaron investigaciones, procesos judiciales y debates sobre responsabilidad y memoria. El legado de aquella dictadura demuestra que las decisiones tomadas por un gobierno pueden producir consecuencias humanas. Por eso, preservar archivos, lugares de memoria y testimonios de sobrevivientes sigue siendo una tarea fundamental. Con el paso del tiempo, desaparecen quienes presenciaron directamente los acontecimientos, mientras aumentan las posibilidades de manipulación y negación histórica. La evidencia documental permite enfrentar esas distorsiones y recordar que detrás de las cifras existieron personas con familias, proyectos y derechos. Al final, la pregunta inicial conduce a una conclusión incómoda. Hitler fue una figura decisiva, pero el alcance de la destrucción no puede explicarse únicamente por sus discursos o decisiones personales. Su régimen convirtió prejuicios en leyes, propaganda en control social, instituciones en instrumentos de persecución y una guerra de conquista en escenario de crímenes masivos. Comprender esa transformación es esencial. Esta historia no debe recordarse para alimentar fascinación por Hitler ni para convertir el sufrimiento en espectáculo, sino para comprender los peligros del extremismo, la intolerancia y el poder sin controles. Gracias por acompañarnos en este documental de Batallas 39-45. Si valoras el contenido histórico y educativo, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con tus amigos y comenta qué reflexión te dejó esta historia.
Tu participación ayuda a mantener viva la memoria y el aprendizaje del pasado.